Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. En referencia a la recuperación de la libertad, tomo este tema porque en Venezuela están luchando por recuperar la libertad. La libertad política se pierde de muchos modos. El primero es la indiferencia. Cuando el ciudadano se desentiende de votar en los regímenes democráticos, y eso se nota porque tienen que hacer campañas de votaciones, regalar cosas, prometer mítines, esto y aquello. El ciudadano debería por sí mismo tener un interés por ir a votar, que es simplemente un día y es un rato, todos lo hacemos. Ahora, para escoger a las personas por quién votar, tampoco es cosa del otro mundo. Se pregunta a la gente que sabe más de la política y por ese se vota, independientemente del partido al que pertenezca. Y por supuesto también debe saber por quién nunca votar. Bueno, entonces, para tener la libertad se necesita un interés por votar. En segundo lugar, en los países como en el que nosotros vivimos, donde el voto no se respeta, se necesita que la ciudadanía, así como lo hizo María Corina, esté en todas las casillas de votación. Y lo mismo que estén representantes de los partidos opositores, que fue lo que hizo también María Corina. Y luego, en tercer lugar, como no vivimos en un país donde se respetan las votaciones, se necesita la defensa del voto. Bueno, entonces son como tres cosas. La primera es la más importante. Convencernos de que hay que salir a votar, cueste lo que cueste. Naturalmente que es un poco incómodo para todos, más por los que trabajamos los domingos, como los ministros religiosos. Y lo otro, saber por quién se va a votar y también prestarse la ciudadanía para integrar las mesas que van a estar allí como de vigilancia y también para, hasta este momento, los ciudadanos deben de ser los que reciban los votos, los que cuiden la votación, los que cuenten los votos y los que entreguen fuera de su casilla, pongan una lona o una manta donde está escrito cuántos votos tuvo cada quien. Ahora que hay celulares, pues yo creo que los partidos tendrían que tener a su representante que les manden a un centro de acopio de su partido. Bueno, eso sería lo ideal y lo básico. Si no se hace eso, no se puede. Todo lo demás, bueno, no los voy a desanimar ni nada, pero si alguien solo se va a rezar el día de las votaciones y no va a votar, ¿creen ustedes que el Espíritu Santo va a ir a votar por él? Pues no, por supuesto que no. Entonces se necesita ese día de las votaciones acudir a votar.
En Venezuela hicieron todo eso y en contra de un régimen totalmente controlador de todo. Y además los perseguidos políticos no era nada más de que alguna persona como la alcaldesa, quién sabe de Cuauhtémoc o quién sabe dónde, los mandados a golpear, la golpearon. Nada más pero no pasó de ahí. No está bien, pero no pasó de ahí. No se la llevaron secuestrada, ni a torturarla, ni a golpearla, ni a desaparecerla, por un lado. Y si de parte de la ciudadanía debe de haber una responsabilidad si quiere quitar este régimen, porque este régimen está podrido. ¿Por qué? Porque escogió a la gente menos preparada y más corrupta y es la que tiene ahorita dentro de su partido y sus representantes en todos los estamentos, bueno, vamos a decir, las instituciones de la República, desde los alcaldes, gobernadores y el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, todo lo tienen ellos, salvo algunos estados de la República y algunas alcaldías. Todo lo demás lo tienen los morenos y tienen todo para ganar. Bueno, sí, hasta ahí es lo primero. Todo, según ellos, y la ciudadanía, todo en contra. Luego, si en Venezuela están luchando, si en Venezuela nada más tienen 27 años, 26 en esa dictadura, y ya tienen 3 años luchando para, bueno, 3, pues los últimos luchando para quitar la dictadura. Y había una heroína, hay una heroína que se llama María Machado, María Corina Machado. Aquí no hay ninguna heroína, ni ningún héroe. No hay una persona inteligente, valiente, entregada y con carisma. No lo hay. No tenemos, el único que tiene carisma es el López Obrador. Todavía él tiene un carisma que no le pudo pasar a su ayudante, la señorita López Díaz. Por eso es muy importante ver que en México se necesitan líderes, pero casi no existen, porque no hay personas honestas y las que tienen mucho arrastre son deshonestas y mentirosas. Bueno, por ahí está la cosa. Luchar por la democracia significa no contaminarse con las ideas de los socialistas. Bueno, lo ideal sería no recibir ninguna ayuda del gobierno. ¿Por qué? Porque las ayudas son dádivas para comprar voluntades. Y las ayudas sí deberían de llegar a la gente pobre, pero no como una dádiva. Y esas ayudas no las deberían de poder recibir gente que tiene dinero. Y al también dar la oportunidad de que los ricos y los poderosos
y los de la clase media reciban ese dinero gratuito, los corrompe. Por supuesto que los corrompe. Corromper quiere decir los echa a perder como ciudadanos, los hace dependientes del que los corrompe. Es como el que da droga para que luego se envicien en la droga y ya dependan del que les vende la droga. Acá esas dádivas en general son para que dejen de trabajar muchos sectores de la sociedad, como los jóvenes destruyendo el futuro y aquellos que andaban sembrando vida y todos esos grupos donde tiran el dinero, ahorita lo tiran el dinero, pero todos ellos son drogadictos, son viciosos, son adictos a que les den dinero sin hacer nada. Y eso un mexicano no lo puede entender. Pero los cubanos ya lo entendieron perfectamente. Como les prohibieron todo tipo de comercio y negociación y siembra y lo que sea, toda propiedad privada y todo tipo de negocio, les dieron desde el principio despensas y están en una libreta de racionamiento. Y en esa libreta pues se les daba de acuerdo al número de personas y pues vivían muy contentos sin hacer nada más que asistir a aquellas prédicas de 6 horas de Fidel Castro y a los mítines y a todo lo demás. Pero de todas formas la gente se fue desesperando de eso y entonces empezaron a salir como pudieran de Cuba. Y luego Fidel Castro, de una manera muy inteligente, echó al mar para que se fueran a Estados Unidos todo tipo de indeseables. Y como Estados Unidos les daba acogida, los mandó para allá hasta que ya también el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, vamos a poner ciertas reglas. No cualquiera que llegue aquí va a poder quedarse como si fuera legal. Y eso mismo lo hizo Maduro, bueno, Chávez y Maduro, pero sobre todo Maduro, de tal forma que una tercera parte de los habitantes de Venezuela tuvieron que salir. Huyeron de ese paraíso donde también les daban todo, pero los controlaban de todo. Y es que en el fondo de esa ideología quiere decir de ese pensamiento falso, está de que no haya pobres ni ricos, que todos sean iguales. Pero como para igualar los pobres a los que tienen, es más fácil quitarles a los que tienen para darles a los que no tienen, pero y hacer más pobres y más pobres y más pobres para que siempre estén dependiendo de quienes les van a quitar a los ricos y les van a dar a los pobres. Y por eso el expropiese, expropiese, expropiese. Y aquí en México esa táctica también está, pero nada más vamos a decir de una forma muy elemental, pero también, bueno, sería el expropiese del petróleo, ese del huachicol, expropiese. Pero como ya también hay delincuentes en Venezuela, los cárteles de los soles y del Tren de Aragua, pues aquí están los grupos grandes, los que estaban allá de Sinaloa y ahora los que están en Guanajuato y en Jalisco y en el Golfo. Por lo tanto, esos grupos delincuenciales ya se unieron al gobierno o el gobierno los unió, pero de todas formas extorsionan y controlan a la sociedad
y ahora el ejército que está comprado y prostituido por López Obrador, y también destruyó las policías. Por eso es imposible luchar contra la delincuencia, porque los municipios no pueden tener policías que sean respetados y respetables, porque el crimen organizado es más poderoso que cualquier municipio, salvo ahí en el norte, donde están mejor organizados, y creo que en Yucatán y en algunas otras partes, donde no han dejado que el crimen sea el que mande. Y los pueblos aquí, purembes, purépechas, tarascos, como ustedes quieran decir, en algunos lugares como en Cherán, luchan continuamente para que ni los partidos políticos, que son otra forma de mafia, ni el crimen organizado los organice y los mande. Entonces tienen unas repúblicas de indios, vamos a decir lo que era antes, pero están luchando continuamente porque también los mismos habitantes del lugar son corruptos. Bueno, y entonces, ¿cómo conseguir la libertad? Bueno, aquí entre nosotros, pues hay una libertad, entre comillas, de pensamiento, porque no hay pensamiento, perfectamente. Allá en la cuestión económica no tenemos libertad, pero estamos subsistiendo, porque es tan rico el país México en todos los aspectos, de bosques, tierras, minas, ríos, lagos, pesca, todas las cosas. Pues aunque se estén repartiendo el pastel de una manera muy grosera entre los militares que los están manteniendo y que les dan mucho dinero para que estén en paz y los dejan además robar. Y luego están los del crimen organizado, a los que se les deja hacer su trabajo, el gobierno les deja hacer su trabajo con tal de que los apoyen a la hora de los votos y que maten y desaparezcan a los opositores. Y por otro lado, pues están las demás instituciones, como la de la Secretaría de Educación Pública, pues infiltradas por personajes de mentalidad socialista comunista, y es como el renacer de las escuelas rurales que tenía el general Cárdenas, que eran escuelas socialistas. No pudieron prender, por supuesto. Y ahora están esta escuela, la escuela mexicana y el nuevo humanismo, que es lo mismo, pero tampoco no puede prender. Por eso ya corrieron al Marx Arriaga y ya hoy lo sacaron de allí de su oficina. Yo creo que se lo va a llevar la Sopilota. La Sopilota tiene mucho dinero, hartísimo, y además lo necesita. Bueno. Y todas las demás instituciones pues están cooptadas. Por lo tanto, para curar toda esta enfermedad, esta compenetración de un pensamiento malvado, esto de la división entre chairos y fifís, pues se necesita un trabajo gigantesco de nosotros, los ciudadanos. Y quizá desde nuestra fe podríamos hacerlo, pero la fe está muy dividida en México. Por un lado está la Iglesia Católica, quizá con un 70% que se dicen creyentes, y quizá por un 25% de otras denominaciones.
y quizá un 5% de los que se declaran ateos, sin Dios. Pero no hay problema en la colaboración, en la colaboración para construir la paz y la democracia. No hay. Para tener la libertad no hay problema. Si en lugar de estarnos viendo las diferencias, trabajamos por lo mismo, por el mejoramiento personal, familiar, escolar, ciudadano, eclesiástico y en todos los aspectos. Por eso se necesita el apoyo de los papás. Los papás son muy importantes, indispensables en la formación de los nuevos ciudadanos. ¿Y cómo se forman los nuevos ciudadanos? ¿Con palabras? Sí. Pero, y con mal comportamiento, es decir, las palabras salen sobrando, o estorban o pervierten. ¿Cómo entonces vamos nosotros a construir una base libertaria? Bueno, tenemos que ser libres de engaños, ideologías, mentiras, de las cosas negativas de las religiones. Y entonces librarnos de todo tipo de conocimiento falso para poder vivir una vida de verdad. Pero la falsedad y la verdad se excluyen. No pueden convivir. No hay medias verdades ni verdades a medias. La verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Los que hacen verdades a medias y mentiras a medias son los que quieren engañarnos, haciéndonos ver que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Entonces es muy simple. Bueno, yo sé que es muy difícil esto de la libertad, de luchar por la libertad, porque aparentemente somos libres. Y por eso la gente de cuando está en Estados Unidos se siente esclavizada. Y algunos cuando se vienen para acá en la Semana Santa o en la Navidad, pues se vienen y son libres. ¿En qué sentido? En que pueden tomar, tirar balazos, quemar llanta, poner la música a todo volumen y hacer desórdenes. Para esas personas esa es la libertad, que es el libertinaje. Entonces también evitar los libertinajes. Por eso ahorita Venezuela está pasando por el momento más crítico. No fue cuando se llevaron a Maduro, sino ahora que tienen que quitar a todos los achichincles de Maduro, que son todos, desde la Delcy Rodríguez y su hermano y el padrino y el Pelón Cabello. Primero tienen que quitar por lo menos a Cabello y a Padrino. Y luego enseguidita tienen que quitar al hermanito de la Delcy y al final quitar a la Delcy. Bueno, a ella no la van a quitar así como con una patada en el trasero. Le van a poner la engañifa de que tiene que convocar a elecciones. Y el Trump quiere que gane, pues, María Corina, por supuesto. Pero, bueno, es cierto que la violencia sigue en todas partes y también no evitemos poner en nuestros medios lo que podamos de las denuncias, desaparecidos y todo lo demás. Por cierto que la presidenta está empezando a dar datos de los desaparecidos, pero es que es una burla, es una farsa, porque muchos desaparecidos los ponen como no localizados.
Y no localizados quiere decir que no saben dónde están y que a lo mejor esos que no saben dónde están se fueron por su propia voluntad. Entonces, si de todos los que se llaman desaparecidos se quitan todos los que se dicen no localizados o localizables, va a bajar el número de desaparecidos, por supuesto. Como también para bajar los homicidios dolosos, si a una persona la balean en una calle y la llevan a un hospital y la causa de la muerte en el hospital pudiera ser un derrame cerebral, que le hubieran dado un balazo en la cabeza, o pudiera ser un ataque al corazón o un infarto, le dieron un balazo en el corazón. Pero como no lo registran que murió en la calle baleado, la causa de su muerte acá acostadito es que se murió de manera natural. Y ahí está la trampa, pues precisamente la corrupción de los doctores legistas que ponen las causas de la muerte, lo que ellos quieren y se les antoja y les mandan. Pero también ahí está, bueno, que el mexicano tiene que ser mentiroso, siempre mentiroso, pues yo no puedo contestar. Voy a leer sus aportaciones. Maritere, saludos. Saludos, Maritere. María Emilia González, buenas noches, Padre José. Igualmente, María Emilia. Maritere, buenas noches, Padre José Luis. Dios lo bendiga siempre, que nos bendiga a todos. Sí, María Emilia, ya puse José. Malena Orduña, buenas noches, Padre. Malena, buenas noches. Qué bueno que estés aquí con nosotros, acompañándonos. Maritere, buenas noches, comunidad segura. Bendiciones para todos nosotros y nuestras familias. Adriana Chávez, saludos, Padre José y comunidad. Igualmente, Adriana. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis. A todos saludos y bendecido inicio de semana. Muchas gracias, Marimar Blanco, igualmente. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Igualmente, José Ábalos. María Sánchez, que tenga muy buenas noches, Padre José Luis y toda la comunidad segura. Igualmente, todos te deseamos buenas noches, María Sánchez. Manuel Rubio, mataron a Juan Aguilar en el Alcalde. Bueno, voy a informarme para saber, es que en los lugares donde estuve, pues solo conocía a los más de nombre, a los más cercanos, y a los demás, pues, y no me acuerdo quién era Juan Aguilar, pero me investigaré hoy y hablaré un poco mañana. Pues muy triste, porque pues en el alcalde tanta gente que han asesinado desde que yo estuve allá. Era increíble, unos por las mujeres y otros por la violencia y los agarrones que tenían, etcétera, etcétera, etcétera. María Emilia González, el Espíritu Santo sopla en nosotros y si somos dóciles a Él, Él obra a través nuestro. Pues sí, así es.
Marimar Blanco, bueno, María Emilia González, que la SOPI se lleve al Marx a hacer Heimschulung, a Jesús Ernesto, aunque ya esté en la universidad, pero igual su nivel académico es de secundaria, como la flojera es hereditaria. Los ricos no necesitan saber, necesitan querer disfrutar. En cualquier universidad, el Jesús Ernesto va a pasar con buenas calificaciones. Maritere, padre, en aquellos años la abuela del papá de mis hijos trabajó con el general Cárdenas, ella les hacía las costuras de su ropa. Sí, el general Cárdenas tenía una característica que le copió López Obrador y quiso copiar la Xóchitl. La Xóchitl pues no la hizo. ¿Qué fue lo que tenía el general Cárdenas? Bueno, nos dicen que por desconfianza y otros dicen que por gusto, pero le gustaba comer en casas de personas pobres. Tuve una amiga en La Ruana donde una señora pues ya grande, donde el general cuando iba a La Ruana iba a comer en su casa y lo que le daban eran frijoles con queso y chile y tortillas. Y repito, nos dice que porque lo querían envenenar y así pues yendo con la gente pobre y no sabiendo a dónde iba a comer, pues no pueden envenenarlo, pero eso ya cada quien. Por lo menos hacía eso. Y el López Obrador recorrió todos los municipios y las 8 pues se iba a dormir en algunas casas. Pues está bien. Nada más que para hacer lo que el general Cárdenas pues, se necesitaba ser presidente. Para hacer lo que hizo López Obrador, pues se necesitaba ser candidato y que lo apoyaran todos sus partidarios dándole su mochada, por supuesto. Allá me andaba brincando mucho, a ver. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches. Igualmente, Alfonso. Tere Gus, buenas bendiciones, buenas noches. Leticia IP, gracias, padre. Gracias a ustedes. Gloria Rocío Comparán. Buenas noches, padre. La educación y los valores a los hijos se dan con el ejemplo y no con las palabras. Los niños están muy abandonados por los padres y eso da oportunidad de que vean cosas inconvenientes. Sí, sobre todo les dan un celular y a los niños muy pequeños pues les dan una tableta que solo tenga jueguitos y todas esas cosas y de todas maneras ahí se entretienen, pero los pueden dejar allí horas y horas y los niños no requieren la presencia de nadie y se van acostumbrando a ese individualismo. María Guadalupe Cabrera. Buenas noches, padre y comunidad. Saludos. Igualmente, María Guadalupe. María Emilia, yo creo que la mayoría de los desaparecidos están en fosas, desafortunadamente. Yo también creo lo mismo. Adriana Chávez, padre de la dignidad del mexicano, es lo único que no podemos ni debemos perder. Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Vicky Piceno, muy buenas noches, padre y comunidad. Saludos y bendiciones. Excelente inicio de semana, igualmente. Maritere, padre, ¿qué supo del bus que parecía encendido el motor y de luces en la carretera de San Luis Potosí? Estaba sin el operador y pasajeros y sus pertenencias personales ahí estaban. No se sabe nada.
El gobierno no suelta ninguna información y nadie. Vamos a seguir esperando y a pedir por todos los pasajeros y el chofer. Pues, ¿qué más? Que no se ha escuchado nada desde anoche. Sí, hoy estuve buscando y no se sabe nada. Maricruz, buenas noches, Padre José Luis, saludos cordiales, Dios nos ayude, ¿sí? Solamente Dios nos puede ayudar. Maritere, Padre, ahora nada más falta que México se escriba con A de mujer, porque la palabra México suena como masculino. Pues sí, pero hay ciudades y hay pueblos y las ciudades son femeninas y los pueblos son masculinos. Y hay santos y santas que dan los nombres a los pueblos y hay héroes y heroínas, pues ya no sé cómo se podría acomodar todo. Pero yo creo que va a seguir México porque de todas maneras, ni modo que se diga México, pues no. Bueno, amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga. Mañana más o menos después de las 9.